hizo una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz donde Cristo expiró por salvar al más vil pecador. Yo me abrazo a esa cruz con amor hasta el día de mi mutación. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré, empapada de sangre. Yo veo esa cruz, es sangre preciosa, en verdad, pues en ella mis culpas redime Jesús. Dichosa mi alma será. Yo me abrazo a esa cruz con amor hasta el día de mi mutación. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. A la cruz despreciada yo le he de ser, su escarnio no he de rehuir. Mas un día Jesús ha de darme con él herencia eterna feliz. Yo me abrazo a esa cruz con amor hasta el día de mi mutación. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu corazón y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz.
Dios, el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad.
Iglesia de Cristo Ágape. Estamos muy contentos una vez más de poder estar como todos los viernes en este su programa de enseñanza bíblica, estudiando en esta oportunidad, terminando los últimos capítulos del libro de los Hebreos. Me acompaña en esta tarde, en esta noche, nuestro pastor Mario, a quien Dios le bendiga, pastor Mario. Bien, hermanos, nuevamente muy contento de estar compartiendo con ustedes un tiempo precioso. No nos podemos ver, no nos podemos juntar, no nos podemos abrazar, pero a través de la tecnología podemos tener comunión y compartir las bendiciones del Señor. Les saludo con el amor del Señor y que podamos disfrutar de este programa y aprender las maravillosas que Dios tiene para nosotros. Amén. Así que, como les digo siempre, ahí en su living, en su comedor, con sus seres queridos, vaya a buscar su Biblia, su lápiz, su café, y si está, queremos saber de dónde nos está viendo, de dónde nos está escuchando, y también queremos que a través del Facebook usted pueda compartir esta enseñanza. Vamos a orar, vamos a pedirle la dirección del Espíritu Santo para que esta clase del día de hoy sea de mucha bendición y edificación para todos nosotros, tanto para los que estamos acá en el estudio, así como para los que están ustedes allá en la casa, calientito, ¿cierto? Ahí está siendo ya cambiado un poco el clima, ¿cierto? Así que, pero estamos con el calor del Señor, estamos con la cobertura del Señor. Así que vamos a orar, le invito a que cierre sus ojos ahí, se tome de las manos ahí de los familias que tiene, así que para que oremos al Señor. Pastor Mario, oremos al Señor. Padre Celestial, queremos bendecirte en este momento, agradecerte, Señor, porque eres Dios, porque eres misericordioso, porque tu gracia nos sustenta, porque tu gozo nos llena, Señor. Sí, Padre Celestial, te queremos pedir que tú nos bendiga a mis hermanos, Señor, que van a seguir este programa, este estudio. Danos sabiduría, Señor, para compartir las verdades maravillosas de tu Hijo Jesucristo y la obra redentora de Él, Señor. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, Señor, y te pedimos bendiciones para nuestros hermanos que nos van a ver, para nuestros hermanos que están enfermos, Señor, para aquellos que están necesitados. Amén. Renueva nuestra fe, nuestra esperanza, Señor, y manifiesta tu gloria en medio nuestro, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Ya hemos orado, nos hemos presentado, queremos que usted nos siga enviando sus comentarios, si se está escuchando bien, cómo se ve, para que tengamos una referencia. Estamos aquí, estamos solo con el pastor Mario, así que yo estoy haciendo aquí de radiocontrolador, como se podría decir, o de director, estoy poniendo la música, los temas, así que queremos saber, recibir el mensaje recíproco para saber cómo se está escuchando. Vamos a ir a un tema musical y ya volvemos de lleno con la enseñanza del día de hoy. No se vaya, Dios le bendiga. Bendiciones. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Como el ciervo hoy busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed,
Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo hoy. Oh, mi Dios, me rindo hoy. Exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Oh, mi Dios, me rindo hoy. Bien, ya estamos de regreso, de lleno para compartir la enseñanza del día de hoy, esperando que estas alabanzas que hemos entonado, ¿cierto?, a través de nuestros hermanos, puedan ser de mucha bendición para todos nosotros y que haya sido una antesala para lo que el estudio del día de hoy. No es coincidencia ya que en esta celebridad que celebra todo el mundo cristiano, ya que es la Semana Santa, hoy precisamente vamos a hablar de Jesucristo y vamos a hablar de este sacerdocio superior que tiene nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros necesitamos un Salvador, todos nosotros necesitamos, como seres humanos, como una naturaleza caída, necesitamos a alguien que nos redimiera, a alguien que diera, ¿cierto?, y cumpliera el pago que había que cancelar por esa falta de desobediencia de nuestros padres Adán y Eva. Es por eso que no teniendo, ¿cierto?, dice la Escritura, y hemos visto lo que dice Hebreo, ¿cierto?, que esos sacrificios que Dios le hizo hacer, ¿cierto?, ahí a Moisés y lo encomendó a todo el pueblo de Israel, eran sombra de lo que había de venir. ¿Y qué es lo que había de venir? Dios mismo encarnado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y para que Él, en un cordero sin mancha y sin arruga, derramara en sacrificio su sangre para que hoy pudiéramos tener vida eterna. Entonces, es preciso decir que el texto que podemos ver en esta noche, ¿cierto?, que nos convoca, es el texto de Hebreos capítulo 7, versos 23 y 24, ¿ya? Ese es el texto que hoy es como el texto principal, así que le invito a que busque su Biblia y lo vamos a leer en el nombre del Señor. Hebreo, ahí está en su pantalla, ¿ya? Dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas refiriéndose al sacerdocio o a nuestro Señor Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Ya? Podemos, a través de esta lectura, ¿ya? Podemos decir, ¿ya?, que el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, como lo hemos venido viendo y lo hemos venido estudiando, es un sacerdocio para siempre. ¿Ya? Y en el capítulo número 7 específicamente habla, ¿cierto?, del sacerdocio de Melquisedec. ¿Ya? ¿Por qué se le dice, cierto, que
es según el orden de Melquisedec. Ya lo vamos a estudiar, ya lo vamos a conversar aquí con nuestro pastor Mario, pero vamos a ir por orden, ¿ya? También podemos sacar de este texto, podemos sacar una verdad bíblica. ¿Y cuál es esta verdad bíblica de este texto? ¿Ya? La verdad bíblica es que la superioridad del sacrificio de Cristo, ya ahí lo está leyendo usted en su pantalla, declara que todas las personas pueden recibir completa limpieza, ¿ya?, de sus pecados, iniciando así una relación personal con Dios. Mire qué maravilloso es esta verdad, ¿ya? Esta gran verdad, ¿cierto?, de saber que a través de este sacrificio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya?, que es superior a todos los sacrificios que se hacían en la antigüedad, ¿cierto?, toda persona, no solamente algunas personas escogidas, sino que toda persona puede recibir completa limpieza y perdón de sus pecados y así comenzar una relación con nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Pastor Mario, ¿qué podremos hablar de este capítulo 7, ¿cierto?, del verso 1 y 3, que nos habla sobre esto que tiene que ver con este nombre, ¿cierto?, de Melquisedec? Bueno, les quiero comentar que Melquisedec aparece solamente en 3 libros de la Biblia. La primera oportunidad que escuchamos o leemos de Melquisedec es cuando Abraham viene a rescatar a Lot, su sobrino, después de que un grupo de reyes había tenido una guerra y en Sodoma, donde vivía Lot, el rey fue derrotado y los reyes tomaron la ciudad, la saquearon y tomaron preso a Lot, el sobrino de Abraham. Después de esta situación hubo una persona que logró escapar y fue con la mala noticia donde Abraham, él viene, toma a sus siervos y va y rescata con la gracia del Señor a su sobrino. Bueno, cuando viene de regreso, por primera vez aparece este sacerdote que también era rey de Salem, que significaba paz. Entonces, este sacerdote era rey y significaba que era un sacerdote justo y que era un sacerdote de paz. Y este sacerdote viene y bendice a Abraham, y siempre en la Biblia encontramos que el mayor bendice al menor. ¿Y qué particularidad más interesante? Que este sacerdote, que no tenemos genealogía, no sabemos quién es su padre, cuándo nació, si tiene descendencia y cuándo murió. Se desconoce completamente de él. Abraham después le da los diezmos del botín de la batalla, de la guerra que había tenido con los reyes que habían triunfado. Esa es la primera oportunidad que encontramos a Melquisedec. La segunda oportunidad que encontramos a Melquisedec es en el libro de los Salmos, en el Salmo 110. Ahí David, inspirado por el Señor, le reveló una cosa tan maravillosa. Le reveló a David que Dios lo pone a Jesucristo en un nivel, en un estatus que le entrega toda la autoridad. Y en ese mismo salmo, David nos muestra a nosotros, después de miles de años, que Dios en un momento determinado ordena a Jesucristo como sacerdote. Y lo curioso es que lo ordena como sacerdote según el orden de Melquisedec. En ese tiempo existía el sacerdocio de Aarón. El sacerdocio arónico era un sacerdocio temporal que abarcaba durante el tiempo de vida del sacerdote. Este sacerdote era, como el oficio que ejercen todos los sacerdotes, era un intermediador entre Dios y los hombres. ¿Cierto? Los hombres nos habíamos apartado de Dios con el pecado original y Dios instaura el sacerdocio arónico, que era un espejo, un modelo de lo que debería venir en el futuro.
Y estos sacerdotes se presentaban a Dios primero con un animal inocente. Y lo sacrificaban y se presentaban delante de Dios en el santuario de la tierra, terrenal, ofreciendo primero sacrificio por sus pecados y sacrificios por los pecados del pueblo. Bueno, todos los años el sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo a hacer este sacrificio nuevamente y a presentarte ese sacrificio. Entonces el sacrificio que presentaba este tipo de sacerdote no era un sacrificio perfecto. Era la sombra de lo que iba a venir, el sacerdocio de Jesucristo. Y después lo encontramos en el libro de los Hebreos, donde nosotros estamos estudiando, donde el escritor bíblico, inspirado por el Señor, nos está mostrando la supremacía de Jesucristo, la supremacía del sacerdocio de Jesucristo, la calidad de su sacerdocio, porque es un sacerdocio eterno, es un sacerdocio para siempre. Y Jesucristo se presenta ante Dios, no con el sacrificio de un animal inocente, no con la sangre de un toro, de una oveja, sino que se presenta ante el trono de Dios en los cielos, con su propia sangre, con su propia vida. Y este sacrificio es perfecto, porque a través de este sacrificio Dios nos reconcilia con nosotros. Y Él hace su parte, y nosotros ahora tenemos que hacer nuestra parte, reconocer a este sacrificio, el sacrificio de Jesucristo, para reconciliarnos, y Él nos adopta como hijo. Amén. ¿Por qué decimos, hermano, en este estudio del día de hoy, por qué decimos que el sacrificio de nuestro Señor es superior? ¿Ya? Podemos ver ahí en el mismo capítulo, en el capítulo 7 que estamos viendo, los versículos 20 al 27, ¿cierto? Mire, vamos a leer los primeros versículos. Dice: y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero hablando de Jesucristo, con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, según lo que estaba explicando nuestro pastor Mario. Por tanto, Jesús, hecho fiador de un mejor pacto, ¿cierto? Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que la muerte no podía continuar. Mas hablando del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Ya? Aquí podemos ver, hermano, ahí en su pantalla está saliendo una lista, ¿cierto? Dice primero, los sacerdotes levitas, siendo hombres, debieron ser muchos e imperfectos. Cada vez que iban muriendo, ¿cierto? En esta tribu de levitas, ¿cierto? Los hijos o aquellos que eran capacitados, apartados para el servicio del sacerdocio, ¿cierto? Iban tomando las labores de sus padres, ¿cierto? De sus abuelos. Así también el sumo sacerdote, que era uno solo en el pueblo, una vez que cumplía su función y moría, había otro que lo suplantaba, ¿ya? Y aquí podemos ver que Cristo, siendo Dios, ¿cierto?, vive para siempre e intercede perpetuamente por los creyentes. O sea, Jesucristo no tiene un sucesor, ¿ya? Jesucristo no tiene alguien que lo vaya, ¿cierto?, a suplantar, porque su sacerdocio, Él al morir, ¿cierto?, y resucitar, resucitó con un sacerdocio eterno y para siempre. Y dice ahí, por el tercer punto dice, además, en Jesús tenemos un sacerdote perfecto, ¿ya? No debemos perder este tan pequeño pero gran significado, que el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo fue perfecto, sin pecado, a relieve, ¿cierto?, en contraste con los sacerdotes o el sacerdocio humano de arónico, ¿ya?, que ellos, antes de ofrecer un sacrificio por alguien o por un sacrificio de expiación por el pueblo una vez al año, ¿cierto?, ellos primero tenían que hacer un sacrificio de purificación y de perdón de pecados por ellos primeramente, como sacerdotes. No era que como sacerdotes ellos no podían cometer pecado y podían entrar a las veces que quisieran y como quisieran al lugar santo y santísimo. No, ellos para cumplir su labor, su función como sacerdote o como sumo sacerdote, él tenía que hacer un sacrificio primeramente por sus pecados,
Y una vez que ese sacrificio era acepto ante la presencia del Señor, entonces ahí podía ejercer su labor de ministro como sacerdote y poder hacer sacrificios por lo demás. Entonces nuestro Señor Jesucristo fue un sacrificio perfecto, sin pecado, que no tiene necesidad de purificarse para interceder. ¿Ya? Porque sabemos, y como dice la Escritura, que Él es santo, ¿cierto? Y 3 veces santo. Él, ¿cierto? Fue tentado en todo, dice la Escritura y uno de los evangelios, pero sin pecado. Él salió triunfante. Así que tenemos que hacer esta acotación tan importante, ¿ya? Jesucristo fue un sacerdote perfecto y es para siempre. ¿Y qué aplicación podemos nosotros darle a este texto el día de hoy, a este capítulo 7 sobre el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo? Hay algunas aplicaciones que podamos nosotros ver, ¿cierto? Jesucristo fue el sacerdote perfecto que necesitábamos. ¿Se acuerda que empezamos diciendo de que la humanidad, ¿cierto? Esta humanidad pecaminosa y caída necesitaba un Salvador, pero esos sacrificios que eran sombra solamente cumplían una cierta etapa, ¿ya? Un cierto tiempo, ¿cierto? En este caso, el sacrificio de expiación que hacía el sumo sacerdote una vez al año, ese era para cubrir los pecados y apaciguar la ira de Dios por solamente un año. Al año siguiente, el sumo sacerdote tenía que hacer otro sacrificio de expiación y hacer nuevamente ese ritual de entrar al lugar, pasar por el lugar santo, ¿cierto? Y llegar al lugar santísimo y derramar la sangre ahí en el propiciatorio, ¿cierto? En el arca del pacto, para que la ira del Señor fuera apaciguada con los pecados del pueblo. Pero en nuestro Señor Jesucristo, eso ya no es así, ¿ya? Jesús fue sin pecado, obediente y siempre dispuesto a interceder por sus discípulos. Acuérdense que Él, en una oportunidad, me acuerdo siempre, le comentó a Pedro, ¿cierto? Le dijo: Pedro, te quiero comentar, estoy parafraseando, que Satanás me ha pedido para zarandearte, ¿cierto? Así como es. a trigo, ¿cierto? Pero Él dice: yo he orado al Padre, yo he intercedido por ti al Padre para que nada te pueda suceder, nada grave te pueda suceder. Entonces podemos decir que aún Cristo, no habiendo muerto, no habiéndose transfigurado, ¿cierto? O haberse ya con un cuerpo glorificado, ¿cierto? Sino que ya desde el momento que Él empezó a ejercer su ministerio a la edad de 30 años, ya era nuestro intercesor y nuestro perfecto sacerdote, ¿ya? Y por último dice: en Jesucristo tenemos el supremo ejemplo de cómo ser sacerdotes para siempre, ¿ya? ¿Por qué ejemplo? Porque no nos olvidemos que usted y yo, todos los hombres de la casa, dice la Escritura que somos sacerdotes, ¿cierto? Sacerdotes de nuestra familia. Y es por eso que el Señor Jesucristo, en este aspecto, ¿cierto?, nos insta a que todos nosotros podamos ser buenos sacerdotes de nuestra familia. Pastor Mario, ¿qué podemos decir con esto de ser buenos sacerdotes en la familia? Bueno, el ejemplo lo dejó Jesucristo, ¿cierto? Cuando nosotros vemos el sacerdocio arónico, que era imperfecto, y lo tomamos como ejemplo en la vida, es un ejemplo que está en las mismas condiciones nuestras, de un humano que le falta, un humano incompleto, un humano que es pecador como nosotros. Pero cuando vemos al sacerdote perfecto, el ejemplo que nos ha dado Jesucristo, ese es el que nosotros debemos seguir y tratar de imitar. No es fácil, pero con la gracia del Señor, con su amor, con su bondad, Él nos puede guiar a mejorar cada día más nuestra vida en Cristo. Amén. Pasamos ahora al capítulo 8, 9 y parte del 10, ¿ya? Donde podemos ver a Jesús primero como ministro y también como ofrenda por nuestros pecados, ¿cierto? Ahí sale en su pantalla, ¿ya? Como ministro, ¿ya? Como dice ahí el título de su Biblia, ¿cierto? En la Biblia Reina Valera 1960, el mediador de un nuevo pacto, ¿ya? Entonces, podemos nosotros, ¿cuál es el texto clave de esta segunda etapa? ¿Ya? El texto clave está ahí en el libro, en el mismo capítulo 8, ¿ya? Versos 13 y 14. Me gustaría que usted lo vaya anotando para que lo vaya viendo. Dice: al decir nuevo pacto, ¿ya? Ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreo 8, 13. Ahí hay una confusión, ¿ya? Es solamente Hebreo 8, 13.
¿ya? Y ahí sigue con el capítulo 9, verso 1, dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelebro, la mesa y los panes de la propiciación. Seguimos en el capítulo 9, verso 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incendiario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón reverdecido y las tablas de la ley. ¿Ya? Ese era más o menos, ¿cierto?, lo que podemos decir que Jesucristo ya llegó a un nuevo pacto, no solamente con el pueblo de Israel, porque el pacto que Dios tiene con su pueblo escogido sigue teniendo esa misma autoridad, pero Jesucristo vino a hacer un pacto mayor. ¿Y cuál es ese pacto mayor? Vino a ser un pacto de que el hombre, ¿cierto?, el ser humano se volviera a reencontrar con su Creador, ¿ya? Y es por eso que de este texto también podemos sacar una verdad bíblica, ¿ya? ¿Cuál es la verdad bíblica de este texto? ¿Ya? Que el ministerio sacrificial, ¿cierto?, de Jesús enfatiza que por su muerte expiatoria en la cruz, las personas llegan a ser salvas y capacitadas para servir al Dios vivo. O sea, a través, no solamente, y quiero que podamos nosotros entender, hermano, que no solamente a veces encerramos los beneficios de nuestro Señor Jesucristo, lo encerramos solamente en lo que tiene que ver con la salvación. Y nos olvidamos que la obra redentora del Señor, claro, uno de los beneficios o condiciones espirituales que entrega al ser humano es la vida eterna, la salvación, pero con ello vienen otras provisiones espirituales, la redención, la justificación, ¿cierto?, la regeneración, y también viene esta gran oportunidad que tenemos todos aquellos que llegamos a Cristo a ser capacitados por el Señor a través del Espíritu Santo para que podamos servir, ¿cierto?, como sacerdotes primeramente en la casa del Señor, con nuestros talentos, con nuestros dones, con lo que el Señor nos ha entregado, y también servir a nuestra familia como sacerdote de nuestra familia. Es por eso que es muy importante, hermano, llegar a entender esto, que no solamente nos conformemos con ser salvos, ¿ya? No hacemos obras, como parafraseando, no hacemos obras para ser salvos, sino que hacemos obras porque ya somos salvos. Y esas obras tienen que estar dirigidas solamente para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que le animamos en esta clase, ¿cierto?, para que podamos ser buenos sacerdotes en la casa del Señor, ¿ya? En nuestras casas, ser ejemplo con nuestros hijos, con las personas que nos rodean, ¿ya? Ahí podemos ver, tenemos un pequeño bosquejo, ¿cierto?, de Hebreos 8, del 1 al 2, ahí, ¿cierto?, se habla del tabernáculo, del ministro, ¿cierto?, del verdadero tabernáculo que el Señor está trabajando, del verdadero tabernáculo, porque podemos decir que el tabernáculo antiguo, de ese que el Señor mandó, Dios Padre mandó a edificar, ¿cierto?, a través de Moisés, era sombra de lo que había de venir. Y segundo, ahí en el capítulo 9, del 11 al 15 y del 24 al 28, ahí podemos ver, ¿cierto?, el sacrificio perfecto, ¿cierto?, que Dios cumplió al final, ¿ya? Podemos decir, ahí en el capítulo 9, verso 23, dice, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así por las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, cuando Cristo murió y fue esa muerte expiatoria, ¿ya?, ese sacrificio de expiación por todos los pecados de la humanidad, Él entró no a este santuario humano, natural, que vuelvo a reiterar que Dios había mandado construir a Moisés, sino que Él entró a la presencia misma del Señor con su vida en sacrificio para pagar la deuda que la humanidad tenía con su Creador. Así que podemos decir que Jesús es el sacrificio perfecto
y fue el final. Ya no hay más sacrificio. Ya no podemos hacer más sacrificio, hermano. Todo lo que podamos hacer ya está hecho. Lo único que nos resta a nosotros es, como le dijo en alguna oportunidad el Espíritu Santo, ¿cierto?, a Pablo, bástate de mi gracia. Confórmate con la gracia, confórmate con lo que yo te he entregado, ¿ya? Debemos conformarnos, hermanos, con las provisiones que el Señor nos ha entregado, y esas provisiones son latentes a través del Espíritu Santo que está en nosotros, hermanos. Amén. Así que les invitamos a que podamos estar en esta comunión, ¿cierto? En este entender de la palabra, ¿ya? Antes los sacrificios debían ser perpetuos. Cristo realizó el sacrificio perfecto, hermano, el cual no tiene que repetirse jamás. Él lo hizo una vez y para siempre. El sacrificio y ofrecimiento de Cristo tiene como propósito la salvación y que sirváis al Dios vivo, ¿ya? Ese fue el sacrificio, salvarnos y a través de esa salvación ser ministros, ¿ya?, para que sirvamos con todas nuestras capacidades naturales y también las capacidades que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿ya? Pastor Mario, ¿qué podemos decir a través de este sacrificio perfecto que el Señor nos ha entregado a través de su salvación? No solamente lo que tenemos que ver con la salvación, sino que todas aquellas provisiones también que van con ello. Tiene que ver también con la condición de Jesús. Y eso es maravilloso, porque los sacrificios que hacían los sacerdotes según el orden de Aarón no eran perfectos, porque moría un animal inocente. Y el sacerdote cada vez que hacía este sacrificio de expiación, y que era una vez al año, tenía que entrar al lugar santísimo, ¿cierto? Primero ofreciendo la sangre de este animal por sus pecados, y después por la sangre, por los pecados del pueblo. Y era tan complicada este sacrificio, que hacía el sacerdote cuando entraba al lugar santísimo, que sus vestiduras estaban apropiadas para entrar al lugar santísimo. Además, en el fondo de sus vestiduras habían unas campanillas, ¿cierto? Y el sacerdote entraba al lugar santísimo amarrado con una cuerda, ¿cierto? Y estaban los otros sacerdotes mientras él estaba oficiando este sacrificio y estaba ofreciendo este sacrificio por él y por el pueblo. Si no era acepto la condición que este sacerdote estaba, al entrar al lugar santísimo moría. Y los sacerdotes que estaban afuera lo tenían que tirar de un cordelito para sacarlo a la rastra del lugar santísimo. Y era el lugar santísimo terrenal. Y Jesucristo no entra al lugar santísimo terrenal. Cuando Jesús muere, el velo del templo se raja desde arriba abajo y Dios abre la puerta para la reconciliación con los hombres. ¿Por qué? Porque Jesucristo no entra a este lugar santísimo, entra al lugar santísimo de los cielos, a la presencia misma de Dios, y no ofreciendo sacrificio por sus pecados, porque Jesucristo era santo. Amén. La condición de Jesús era 100% Dios, porque compartía la misma naturaleza de Dios, y también era 100% humano, porque compartía nuestra naturaleza. Pero además, Él no tenía pecado. Entonces, el nivel de este sacrificio era tremendo, era muy diferente. ¿Por qué podemos hacer alguna pregunta, Pastor Mario? ¿Por qué es importante que nosotros, los cristianos, ¿cierto?, entendamos la naturaleza absoluta del sacrificio de Jesús por nosotros? Tenemos que entender eso, porque a veces no lo entendemos, no lo podemos comprender. A ver, definitivamente tenemos que entenderlo, comprenderlo y apreciarlo en su real magnitud. Porque Dios, en su infinito amor, toma nuestra condición pecadora a través de su Hijo Jesucristo. Porque Dios, cuando se hace hombre, Él experimenta lo que es ser hombre. Una cosa es saber y entender y comprender cómo funciona una cosa, y otra cosa es vivirlo.
Si a mí me ofenden o voy caminando por la calle y me caigo y se me produce un E15, solo yo sé el dolor que se siente cuando tengo un E15. Y como Dios, Él sabía que el experimentar una caída y producirse un E15 era doloroso, pero nunca lo había experimentado, nunca lo había sufrido. Y en Jesucristo, Dios experimentó lo que era tener hambre, lo que era tener frío, lo que era tener dolor, y experimentó lo que era ser humano, ser un ser humano. Y eso es maravilloso. Y nosotros tenemos que comprenderlo, tenemos que entenderlo, y tenemos que reconocer el inmenso amor que tuvo Dios. Porque Él podía haber hecho una cosa muy diferente para salvarnos. Podía haber mirado para afuera y haber dicho, mira, yo los perdono y se acaba porque yo soy Dios. Claro. Pero su justicia tenía que cumplirse. Su justicia tenía que cumplirse. Y, él decía, y la palabra del Señor en el Antiguo Testamento dice, todas las almas son mías. El alma que pecare, esa morirá. Y Jesucristo, y Dios en Jesucristo cumple eso. Y toma nuestra condición y nos perdona. Y tenemos que entenderlo, tenemos que comprenderlo. Y por eso tenemos que amar a Dios, por sobre todas las cosas. Y tenemos que entender también y darle la importancia de que esta herencia es eterna. Sí, de todas maneras, de todas maneras. Es pura, inmaculada, es incorruptible. Nadie la va a quitar. Nadie. Y viene de Dios, Sí. del creador de todo. Y sin embargo, ya dice, le es prometida únicamente a los hijos de Dios. Exactamente. A los que reciben a Cristo en su corazón. Sí, porque potencialmente toda la humanidad es salva, pero no todo es salvo. Claro. Potencialmente toda la humanidad somos hijos de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, Exactamente. pero somos hijos solamente aquellos que hemos reconocido a Jesucristo como el Señor de nuestro corazón, como el Señor de nuestra vida, y lo hemos reconocido como el Salvador nuestro. Ese grupo inmenso de personas a través de la historia son los hijos de Dios. Aquellos que el Señor en un tiempo, en un corto tiempo, va a venir a buscar y vamos a compartir con Dios por la eternidad. Y este sacrificio, como nosotros lo recordamos continuamente en nuestra iglesia a través de la cena, ¿cierto? Recordamos el sacrificio de Cristo. Debemos, no solamente en estos tiempos que estamos de Semana Santa, ¿cierto? Que el mundo cristiano conmemora, ¿cierto? La pasión de Cristo. Nosotros, como hijos de Dios, hermanos y amigos de nuestro Señor Jesucristo y como nuestro Señor y Salvador, tenemos que recordarlos diariamente. ¿Y cómo podemos nosotros honrar el sacrificio de nuestro Señor? ¿Cómo podemos honrarlo? ¿Cómo podemos poner en alto el sacrificio que hizo el Señor por nosotros? No es fácil hacerlo por nuestra propia voluntad, por nuestra propia intención. Necesitamos contar con la ayuda de Dios, porque Dios nos pide un estilo de vida que Él acepta. Yo los quiero invitar, hermano, a que usted, cuando tengan un tiempo, vayan y lean. Allá en el Antiguo Testamento, en los libros de Moisés, cuando habla de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos de alguna manera nos muestran lo que Dios demanda de nosotros, cómo Dios quiere que nosotros enfrentemos esta vida. Y es imposible para nosotros vivir la vida que Dios nos pide. Pero cuando lo hacemos con la gracia del Señor, con la fuerza que el Señor pone en nuestro corazón, podemos hacerlo. Algunas aplicaciones, ya debemos, hermanos, seguir el modelo de pureza y moralidad de Cristo, que claro, como decíamos, es difícil. Es difícil. Pero tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro paracleto, exacto, nuestro ayudador, nuestro sustentador. Dice que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Pero esta reproducción debe surgir del interior de nuestra vida. Nuestro corazón. De adentro hacia afuera, ¿cierto? Así como teníamos una gran deuda que no podíamos pagar, y alguien, en este caso Jesucristo, viene y de amor la paga por nosotros. Tampoco tenemos la capacidad de vivir una vida santa como Dios quiere, pero con Cristo en nuestro corazón
con la presencia del Espíritu Santo, podemos vivirla. Vamos a enfrentar tentaciones. En algún momento nos vamos a equivocar. En un momento vamos a pecar porque somos débiles. Dios no ha terminado con nosotros. Exactamente. No ha terminado con ninguno de nosotros. El Señor sigue trabajando y nos va a llevar a la altura del varón perfecto, a la altura de Jesucristo, en nuestra moralidad, en nuestra manera de pensar y la manera de entregarnos y dar amor. Y solo no podemos. Eso es lo que se llama, en todo lo que tiene que ver con esta cosa de la hermenéutica homilética, el proceso de la santificación, ¿cierto? El proceso de la santificación empieza cuando llegamos a Cristo, cuando Él perdona nuestros pecados, nos convertimos al cristianismo y termina, pueden ser de dos formas, cuando la muerte viene por nosotros o cuando esperemos a nuestro Señor Jesucristo en los cielos y sea arrebatada la iglesia. ¿Ya? Podemos tener algunas aplicaciones. Cristo pagó el precio, lo que estábamos hablando, ¿cierto? Del perdón por toda persona, primero que se arrepiente y segundo que acepte al Señor como su Salvador. Eso es fundamental. La gente necesita arrepentirse primero, porque dice por ahí, no todo aquel que me diga, Señor, entrará, sino todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre? Que aceptemos a su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Pudiéramos decir que Dios hizo el 99% del trabajo cuando vino Jesucristo y pagó por nosotros. Y nos está pidiendo a nosotros el 1%. Y ese 1% tiene que ver con tener una vida conforme a lo que Dios quiere. Y este perdón es gratuito para el pecador. Pero eso no quiere decir que no haya tenido un costo, que no haya tenido un precio. Para nosotros es gratuito, ¿cierto? Pero tuvo un gran costo. Y ese costo fue la el muerte sacrificio de Jesús. La muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y probablemente durante este fin de semana vamos a ver diferentes películas relacionadas con el sacrificio de Jesús y con el plan de salvación de Dios. Y Dios ha hecho maravilla. Lo hizo perfecto, perfecto, perfecto. Así que tenemos que sentirnos contentos de tener a un gran sumo sacerdote como nuestro Señor Jesucristo, que es para siempre. Agradecido. ¿Cierto? Agradecido. Y cada día que nos levantemos en la mañana, ¿cierto? Al abrir nuestros ojos, dar gracias al Señor por este sacrificio. No solamente conmemorarlo, como le digo, esta semana, sino que todos los días de nuestra vida. Exacto. Darle gracias al Señor por lo que, primero, el sacrificio que Él hizo por nosotros, por regalarnos la vida eterna, por regalarnos la salvación y por todas aquellas provisiones que diariamente nos sigue otorgando la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Así que, bien, esperando que la clase de hoy día haya sido de mucha bendición con respecto a esto. No sé si hay algunas palabras antes de ir a un corte musical. Sí, que Mario. nosotros los cristianos tenemos la obligación de honrar a Dios por su Hijo Jesucristo en este acto sublime tan grande de amor que nos ha dado, que no podemos no considerar el amor del Señor y tenemos que hacer todo lo de nuestra parte posible para honrar y agradecer a Dios lo que nos ha dado. Amén. Así que envíenos su comentario si tiene alguna pregunta, algo no le quedó un poco claro, envíenos ahí una pequeña pregunta, envíenos saludos. Al final del último bloque vamos a saludar a nuestros hermanos que se han conectado. Gracias a todos nuestros hermanos. Si tiene alguna inquietud, si quiere que oremos por usted al final de este programa, de esta enseñanza, lo vamos a hacer. Envíenos su comentario, vamos a un corte musical y ya volvemos. No se vaya, Dios le bendiga. Al oír
al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Bien, ya estamos de regreso, una vez más con el último bloque del programa. Gracias a todos nuestros hermanos que se han ido conectando. Nuestra hermana Irene, nuestro hermano Ángel, la hermana, el hermano Cristian Muñoz, el hermano Juan Lobo, nuestra hermana Verónica Luisa, Alex. así que nuestro hermano Carlitos Labraña, ya. Alejandro Donoso, Pastor Mario, ¿quién más? Sí, bueno, aquí aparece con mucho cariño, quiero mandarle un saludo a Antonio Bardo, de allá de Brasil. Nos está escuchando, un saludo muy cordial y muy lindos recuerdos de Antonio, de su esposa y sus hijos cuando estaban pequeños. También está Juanito Lobo y queremos decirle que el Señor le dé fortaleza a él y a su esposa Nanita. Sabemos que está enferma. Entiendo que todavía está en el hospital. El Señor tenga misericordia de ella y oramos para que Dios haga un milagro en ella y el Señor le fortalezca a toda la familia en este proceso tan duro y difícil que están viviendo. Otros hermanos también nos han estado, Alex Pino nos ha estado compartiendo, Estercita Obreque también está, la hermana María Alejandra Villagra también está ahí conectada. Bendiciones para los hermanos que nos están viendo en directo y para los que nos van a ver después, también Dios les bendiga mucho. Amén. Nuestra hermana Yanira, nuestra hermana Yanisa, Toñito, nuestro hermano Alex, también ahí por ahí hay varios. Denita Gallardo también, ya. Nuestra hermana Lorena de ahí de Litoral Central, ya, Dios la bendiga. Nuestra hermana Mayra Zambrano, ya. Así que mi esposa también está conectada. La pastora ahí, Noemí, un cariño para ella. está conectada, así que Dios les bendiga. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle al Señor interceder nuevamente para que el Señor siga cuidando, ¿cierto?, nuestra iglesia, siga cuidando a los miembros de nuestra iglesia, a la comunidad cristiana de todo nuestro país y que podamos ser prudentes, ¿ya? Podamos ser prudentes, poder atender a la exigencia y la normativa, la autoridad. La autoridad, ¿cierto? Que como hijos de Dios tenemos que ser obedientes, ¿ya? Tenemos que ser prudentes, ¿ya? Y es por eso que aquí, como les digo, en el estudio solamente estamos los dos, no hay nadie más, ¿ya? Así que damos gracias al Señor por salir al aire, llegar a las casas con este estudio. Vamos a orar para que esta palabra, que como le dije, no fue casualidad que estuviéramos hablando hoy de este sacrificio de Cristo, como celebrando la Semana Santa, no fue casualidad, sino que Dios lo quiso así y que pudiéramos pudiéramos darle el valor y el sentido que tiene o que tuvo y que sigue teniendo el sacrificio de Cristo por toda la humanidad al morir en la cruz, ¿ya? Y que cualquiera que venga a Él, dice que Él no le desprecia, con un corazón contrito y humillado, Él no le desprecia. Y como dice por ahí un texto, el Padre y el Hijo vienen a habitar en el hombre, a habitar y a hacer morada en el corazón, en el templo que somos nosotros. Así que, y si usted le ha aceptado en su corazón, siéntase dichoso, bienaventurado, alegre, contento, porque tiene un Dios poderoso
tiene al Espíritu Santo en usted y Él nos va a cubrir, nos va a proteger y nos va a guardar. Así que vamos a orar, Pastor Mario. Sí, antes de orar, quisiera recordarle a los hermanos y comuníquense unos con otros que el próximo domingo vamos a tener un culto especial, vamos a compartir la cena del Señor. No podemos juntarnos, pero la vamos a hacer cada uno en nuestro hogar. Ojalá que puedan tener su vasito de vino para compartir el pan y el vino y para compartir la comunión, a pesar de la distancia. Y aquellos que no pueden tener vino, bueno, lo podemos hacer con un poquito de agua, porque lo importante es el significado que implica participar de la cena del Señor. La cena es recordar a Jesucristo, rememorar su sacrificio, rememorar su muerte, rememorar cuando Él murió por nosotros y nos reconcilió con el Padre. Así que preparémonos, hermanos, vamos a tener un culto especial el próximo domingo a las 10:30 de la mañana. Vamos a compartir la palabra del Señor, vamos a compartir la palabra, oración, y vamos a estar en comunión, a pesar de la distancia, porque la comunión no tiene que ver con la cercanía física, sino que tiene que ver con la cercanía del corazón, la cercanía del cariño, la cercanía del amor. Y este próximo domingo vamos a estar compartiendo el amor de Cristo con todos nosotros. Amén. Compartiendo la cena. Amén. ¿Vamos a orar? Amén. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de estar conectado a través de estas redes sociales y, como se decía antiguamente, a través de estos medios de gracia, Amén. de las comunicaciones, Señor. Estar conectado con todos nuestros hermanos, Señor, de la Iglesia de Cristo Ágape, con nuestros hermanos y amigos de otras congregaciones que también, Amén, Señor, les gusta estudiar y escudriñar la palabra. Señor, aquellos que están lejos, Señor, fuera de Santiago, también conectados, Señor, bendíceles. Padre, te pedimos, Señor, que aquellas familias, Señor, aquellos hijos tuyos que puedan estar pasando alguna necesidad, Señor, tú puedas traer, Señor, cubrir esa necesidad como siempre lo has hecho, Señor, porque tú, Señor, siempre has estado al favor de nosotros, no solamente en lo espiritual, sino que también estás, Señor, en la parte material y humana de cada uno de nosotros. Suple todas nuestras necesidades espirituales y naturales, como siempre lo has hecho. Manda socorro, Señor, trae misericordia, trae arrepentimiento, Señor, a nuestras vidas. Que esta situación que hemos vivido, Señor, nos traiga, Señor, y nos produzca, Señor, un reencantamiento contigo, un rejuvenecer en el Espíritu, que nos haga, Señor, avivar el don de Dios que está en nosotros, Señor, y buscar más tu rostro, buscar más tu presencia, escudriñar más la Escritura, como lo hemos estado haciendo. Bendice a todos nuestros hermanos que se han conectado grandemente, Señor, y que esta palabra, Señor, de que hemos enseñado hoy día, Señor, este estudio de tu sacerdocio eterno, de tu sacrificio eterno, Señor, perfecto, santo y para siempre, Señor, siempre se haga latente en nuestras vidas. Que cada mañana al abrir nuestros ojos, nuestras primeras palabras sean de gratitud, Señor, hacia ti, Señor, por lo que tú has hecho con nosotros y por lo que harás en nosotros. Síguenos librando, Señor, de todo este virus, Señor, que se está invadiendo, Señor, todo el mundo y nuestro país, Señor. Líbranos, Señor. Y si alguno de nosotros, Señor, a través de tu voluntad, a través de tu propósito, se haya, Señor, contaminado, Señor, te pido que no sea de muerte, Señor, que se puedan hacer los anticuerpos, Señor, en su interior, Señor, para que ese virus pueda cesar y pueda retroceder en el nombre de Jesús. Y podamos, Señor, tener una experiencia, Señor, que tú en este siglo XXI sigues haciendo milagros. Ayúdanos a ser prudentes, a ser obedientes con nuestras autoridades y a proteger nuestro entorno familiar. Líbranos, Señor, a cada uno de nosotros. Bendice a nuestros hermanos, bendice a nuestro pastor Mario, a nuestra pastora Noemí, Señor, nuestro pastor José, nuestra pastora Beatriz. Bendice a los líderes de nuestra iglesia, Señor. Bendice a cada familia representada, Señor, de nuestra iglesia, Señor, para que cuando nos podamos, Señor, ya esto retorne a la normalidad, podamos juntarnos y todos juntos alabar y bendecir el nombre del Señor, y podamos decir, Señor, como dijo en alguna oportunidad Pablo en ese viaje misionero: nadie, Señor, nadie se va a perecer, nadie, Señor, va a perecer, dijo Pablo,
porque esta barca la está guiada, Señor, por tu Espíritu Santo. Y que al final, Señor, de todo esto que estamos viviendo en nuestra iglesia podamos decir que nadie ha perecido, sino que todos salimos victoriosos. Bendice a la distancia a nuestra hermana Nana Lobo, Señor, a nuestro hermano Marcos Palacio, a nuestra hermana María, Señor, a todos aquellos que están delicados de salud, Señor, tú tráele bendición, fortaleza, Señor, esa enfermedad retroceda, trae, Señor, regocijo a sus vidas de saber, Señor, que tú estás con nosotros y estarás con nosotros todos los días. Bendícenos, Señor, a nosotros de regreso a nuestros hogares, Señor, que podamos llegar sin ninguna mala novedad, sino con bendición, Señor, y con alegría de haber, Señor, estado conectado con nuestros hermanos. Señor, te damos gracias, te damos gloria, honra, ahora y para siempre, a ti, Cristo, a ti que tú solamente te lo mereces, Señor, a nuestro sacerdote y Rey para siempre, tú, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Así que damos gracias al Señor, ya nos estamos despidiendo, así que nos vemos el domingo. El domingo nos estamos viendo a las 10:30. Nos estamos viendo el domingo a las 10:30, Dios mediante, para seguir alabando y bendiciendo el nombre del Señor en nuestras iglesias en casa y en nuestro estudio en casa. Así que Dios les bendiga, nos vemos. Que la paz del Señor esté en sus corazones. Dios les bendiga. Amén. Chao, chao. Chao, chao. Porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada y vienes al hombre que es malo y le amas siendo tú el Rey de la gloria. Moriste por darme victoria, hoy vives y llevo en mi canto tu historia, porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada y vienes al hombre que es malo y le malo y le amas siendo tú el Rey de la gloria. Moriste por darme victoria, hoy vives y llevo en mi canto tu historia. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás.